Problema 4 del libro. Para hallar el vector x en función del vector p y en función del vector q, debemos formar una figura geométrica con vectores, de preferencia la que tenga menor cantidad de lados, por ejemplo, un triángulo. Como es un paralelogramo, trasladamos solamente la mitad del vector p y la mitad del vector 2q. Entonces, en la figura, como ven, aparece un triángulo formado por vectores. En este triángulo se nota claramente que el vector resultante es el vector p medios. Entonces se cumple la ecuación vectorial que p medios es igual al vector x más el vector q. Desarrollando obtenemos que la respuesta es p menos 2q todo dividido entre 2. La clave es la alternativa C. Problema número 13 del libro. Como el vector C está en el diámetro de la circunferencia, al trazar cuerdas se forman ángulos rectos por ser inscritos. En la gráfica aparece un rectángulo inscrito dentro de la circunferencia. Entonces podemos trasladar el vector A al frente por rectas paralelas. Se observa ahora en la gráfica que el vector C es la resultante. Entonces se cumple la ecuación vectorial que el vector C es igual al vector A más el vector B. En este triángulo rectángulo pitagórico de 53 y 37 grados, nos dan como dato ya que el módulo del vector A es 8. Entonces concluimos que el módulo del vector B es 6 y el módulo del vector C es 10. Entonces nos piden calcular el módulo del vector A más el vector B más 2 veces el vector C. Como el vector A más el vector B, eso es igual al vector C, al final nos va a quedar el módulo del vector 3C, y esto sería 30. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 7 del libro. En este problema nos piden calcular el valor de F para que la placa permanezca en equilibrio. Como todos son cuadraditos, a los lados de estos cuadraditos le damos un valor igual a B. Ahora ubicamos el eje o punto de giro. Todas las fuerzas van a girar alrededor de este eje, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Graficamos el brazo del vector F trazando una perpendicular desde el eje y vemos que la medida de este brazo sería igual a 2b. Este vector F va a girar en sentido horario alrededor del eje o punto de giro. Para hallar el brazo del vector fuerza, que tiene un valor igual a 80 newton, prolongamos su línea de acción y trazamos una perpendicular. El brazo de este vector sería 2b. Este vector va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Lo mismo hacemos para el vector fuerza cuyo valor es 60 newton. Prolongamos su línea de acción, trazamos una perpendicular a esta línea de acción y el brazo de este vector sería igual a b. Este vector va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Usando la segunda condición de equilibrio, el momento de las fuerzas que giran en sentido horario es igual al momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario. Entonces vamos a tener en la ecuación que la fuerza F multiplicado por su brazo, que es 2b, va a ser igual a la fuerza 80 newton multiplicado por su brazo, que es 2b, más la fuerza 60 newton multiplicado por su brazo, que es igual a b. Eliminamos b, como se repite en todos los términos de esta ecuación. Operando nos va a quedar 2F igual a 160 newton más 60 newton. Simplificamos, sacamos mitad a todos los números y en la ecuación solamente nos quedaría que F es igual a 80 newton más 30 newton.
Sumando, obtenemos que el valor de F es igual a 110 newton. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 10 del libro. Tenemos una barra homogénea de 100 centímetros de longitud que ha sido doblada en forma de L. En la gráfica aparece un segmento cuya longitud es 20 centímetros. Entonces la parte horizontal mediría 80 centímetros. Nos piden calcular la distancia QR, le ponemos X, y al segmento PQ le ponemos 80 menos X. Hemos dividido esta barra homogénea en tres partes. Graficamos primero el peso del segmento PQ. El peso se va a repartir proporcionalmente a la distancia, entonces va a ser igual a 80 menos X multiplicado por un K. El peso del otro segmento pintado de color azul proporcionalmente a la distancia sería X multiplicado por K. Y el segmento faltante tendría un peso que es igual a 20 multiplicado por K. Estos pesos se deben graficar en los puntos medios de cada segmento. Entonces, en la gráfica estamos haciendo notar que exactamente están en los puntos medios de cada segmento. Estas fuerzas de acción, que vienen a ser los pesos, van a provocar tensión en la cuerda. En el punto Q aparece una tensión. Ahora colocamos el eje o punto de giro en Q para poder eliminar esta tensión que no nos interesa. Y luego graficamos los brazos de los pesos, teniendo en cuenta si giran en sentido horario o sentido antihorario. Por ejemplo, el peso que vale 80 menos X multiplicado por K, su brazo sería igual a 80 menos X dividido entre 2. Esta fuerza va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Graficamos ahora el brazo del otro peso cuyo valor es X por K. Su brazo sería X medios. Esta fuerza va a girar en sentido horario alrededor del eje, como se está mostrando ahí en la pantalla. Ahora graficamos el brazo del peso cuyo valor es 20 por K, y este brazo mediría X. Esta fuerza va a girar en sentido horario alrededor del eje. Ahora usamos la segunda condición de equilibrio. El momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario va a ser igual al momento de las fuerzas que giran en sentido horario. En la ecuación vamos a tener pues que las fuerzas que giran en sentido antihorario solamente hay una, es 80 menos X por K, multiplicado por su brazo, que es 80 menos X dividido entre 2, va a ser igual a al momento de las fuerzas que giran en sentido horario, que aquí tenemos X por K multiplicado por su brazo, que es X medios, más la otra fuerza que es 20 por K multiplicado por su brazo, que sería X. Simplificamos las K. Al simplificar nos va a quedar 80 menos X elevado al cuadrado dividido entre 2 va a ser igual a X al cuadrado dividido entre 2 más 20 por X. Multiplicamos toda la ecuación por 2. Vamos a tener ahora 80 menos X elevado al cuadrado es igual a X cuadrado más 40 por X. Resolviendo este binomio cuadrado, nos va a quedar 80 al cuadrado menos 2 por 80 por X más X cuadrado igual X cuadrado más 40 por X.
Simplificamos x cuadrado con x cuadrado. Operando vamos a tener 6400 menos 160x igual a 40x. Menos 160x pasa al otro miembro con signo positivo y vamos a tener que 6400 va a ser igual a 200 multiplicado por x. Simplificamos dos ceros a cada miembro de la ecuación y 64 entre 2 nos daría 32. Entonces el valor de x sería 32 metros. La clave sería la alternativa A. Problema número 2 de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como el auto se desplaza con mRv, su aceleración debe ser constante. En otras palabras, no debe cambiar. Hacemos nuestra gráfica en base a los datos que nos da el problema. En el punto A colocamos un auto con una velocidad inicial de 10 metros entre segundo. Nos dicen que este auto después de 5 segundos cuadruplica su velocidad. Ahora su velocidad sería 40 metros entre segundo en el punto B. Nos piden calcular el espacio que este auto ha recorrido en los 3 primeros segundos. Entonces, hallamos el espacio desde A hasta P. Primero, se trabaja en el tramo que tiene mayor cantidad de datos. Esto sería el tramo AB. La velocidad inicial aquí sería 10 metros entre segundo. La velocidad final 40 metros entre segundo. El tiempo 5 segundos. Y la aceleración es lo que debemos hallar. Utilizamos la primera ley del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Reemplazamos datos. 40 va a ser igual a 10 más a multiplicado por 5. De aquí la aceleración es igual a 6 metros entre segundo al cuadrado. Finalmente se trabaja en el tramo que contiene la incógnita. Esto sería el tramo AP. La velocidad inicial aquí sería 10 metros entre segundo. La aceleración es 6 metros entre segundo al cuadrado. El tiempo es 3 segundos y vamos a hallar el valor de E. Usamos ahora la tercera ley del mRv. El espacio es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazamos los datos. El espacio E va a ser igual a 10 multiplicado por 3, esto sería el tiempo, más 6 dividido entre 2 por 3 elevado al cuadrado. Operando se obtiene que E es igual a 57 metros. Entonces la clave sería la alternativa C. Tema número 3 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dos estaciones de ferrocarril están separados 200 metros. Entonces hacemos una gráfica. La distancia desde la estación A hasta la estación B es de 200 metros. De cada estación salen simultáneamente, esto significa al mismo tiempo, dos trenes. El primero parte del reposo con una aceleración de 8 metros entre segundo al cuadrado y el otro sale con una velocidad constante de 20 metros entre segundo. Como la velocidad de este tren es constante, va a describir un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí tenemos que usar solamente el triangulito. El otro tren parte del reposo, su velocidad inicial sería 0, y como va a tener aceleración constante, entonces va a describir un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos que usar aquí ecuaciones entonces del mRv, desde el punto A hasta el punto P. Vamos a considerar que para ambos trenes el tiempo es el mismo, ya que parten simultáneamente. Para el primer caso, para el mRv, el espacio E1 va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, simplificamos. Para el caso del mRu, el espacio E2 va a ser igual a la velocidad del tren multiplicado por el tiempo. Esto sería igual a 20t.
De la gráfica, E1 más E2 sería igual a 200 metros. Despejando, obtenemos que el espacio E1 es igual a 200 menos E2. Esto reemplazamos en la ecuación que se está señalando para el MRV. E1 va a ser igual entonces a 200 menos E2. Y esto va a ser igual a 8, que viene a ser la aceleración del tren, dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Como E2 es igual a 20t, reemplazamos y vamos a tener ahora 200 menos 20t, y esto va a ser igual a 4t al cuadrado. Simplificamos y ordenamos todo al segundo miembro. En el primer miembro tendríamos 0 y en el segundo miembro t cuadrado más 5t menos 50. Luego factorizamos por el método del aspa. T cuadrado se descompone en t por t y el menos 50 se descompone en más 10 por menos 5. De aquí se obtiene que el tiempo no puede ser negativo, el tiempo siempre es positivo, entonces el tiempo va a ser igual a 5 segundos. Reemplazando en la ecuación que quedó pendiente, el espacio de 2 sería igual a 20 multiplicado por 5. Entonces el espacio de 2 sería igual a 100 metros. Estos trenes se van a encontrar justo en el punto medio de la trayectoria. La clave sería la alternativa B. Problema número 9 de transmisión de movimientos en poleas unidos por fajas. Apuntamos los datos del problema. Para ambas poleas la velocidad angular inicial sería 0, ya que parten de reposo. El radio de la polea A es igual a 3 metros. El radio de la polea B es igual a 4 pi metros. Nos piden hallar el número de vueltas que debe dar la polea B para alcanzar una velocidad angular final igual a 6 radianes entre segundo. Y nos dan como dato la aceleración angular de la polea A es igual a 4 radianes entre segundo al cuadrado. Para hallar el número de vueltas que debe dar la polea B, primero se calcula la aceleración angular de esta polea aplicando la definición de que las poleas tienen la misma aceleración tangencial. La aceleración tangencial de la polea B es igual a la aceleración tangencial de la polea A. Resolviendo esta ecuación, vamos a tener que la aceleración angular de la polea B multiplicado por su radio es igual a la aceleración angular de la polea A multiplicado por el radio de la polea A. Despejando, vamos a hallar la aceleración angular de la polea B. Esto es igual a la aceleración angular de la polea A multiplicado por el radio de la polea A dividido entre el radio de la polea B. Según los datos del problema, reemplazamos y tenemos 4 multiplicado por 3 dividido entre 4 pi. Operando, la aceleración angular de la polea B va a ser igual a 3 dividido entre pi radianes entre segundo al cuadrado. Finalmente ya hacemos los cálculos para hallar el número de vueltas que debe dar la polea B. Usamos la segunda ley del movimiento circular uniformemente variado. La velocidad angular final de la polea B elevado al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial de la polea B elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración angular de la polea B por el número de vueltas de la polea B. Eliminamos la velocidad angular inicial como es 0 y nos queda una ecuación más sencilla. Reemplazando los valores vamos a tener la velocidad angular de la polea B al final es 6, 6 al cuadrado va a ser igual a 2 multiplicado por 3 dividido entre pi por el número de vueltas de la polea B. 36 va a ser igual a 6 dividido entre pi por el número de vueltas de la polea B. Despejando, el número de vueltas de la polea B va a ser igual a 6 pi radianes. Esto se puede descomponer como 3 por 2 pi radianes. De aquí nos damos cuenta que 2 pi radianes es lo mismo que una vuelta. Y una vuelta multiplicado por 3 al final nos queda 3 vueltas. Ese es el número de vueltas que debe dar la polea B para alcanzar la velocidad de 6 radianes entre segundos. La clave sería la alternativa C.
Problema número 2 de trabajo mecánico. El desplazamiento del cuerpo se va a dar desde el punto A hasta el punto B. Graficamos por medio de un vector hacia la derecha. Este desplazamiento va a ser igual a 10 metros. Como el piso es áspero, graficamos la fuerza de rozamiento cinético Fk en sentido contrario al desplazamiento. Asumiendo la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, el peso de este cuerpo sería igual a 40 newton. Este peso provoca una fuerza de reacción normal en sentido contrario, perpendicular al piso. La normal va a ser igual a 40 newton. Se cumple que la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Como mu es igual a 0,5, esto va a ser igual a 1/2. Vamos a analizar cada alternativa para este problema y vamos a demostrar que la alternativa A es falsa. Si el cuerpo tiene velocidad constante, la fuerza hacia la derecha siempre es igual a la fuerza hacia la izquierda. Vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Entonces la fuerza F va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinético Fk. Esto es igual a mu multiplicado por la normal. Reemplazando valores tenemos 1/2 multiplicado por 40. Y esto nos da 20 newton. Ambas fuerzas van a ser iguales. Entonces esta alternativa es falsa. Las demás alternativas van a ser verdaderas, pero tenemos que demostrarlo. Vamos a hallar en la alternativa B el trabajo de la fuerza F. Graficamos el vector F en la misma dirección que el desplazamiento. Cuando los vectores apuntan en la misma dirección, forman entre sí un ángulo de 0 grados. Entonces el trabajo de esta fuerza F va a ser igual a F multiplicado por el desplazamiento AB por el coseno de 0 grados. El trabajo de la fuerza F, reemplazando valores, va a ser igual a 20 multiplicado por 10 por 1, que sería pues el coseno de 0 grados. Operando, esto nos da 200 joules, un trabajo con signo positivo. Esta alternativa entonces sería verdadera. En la alternativa C vamos a hallar el trabajo de la fuerza Fk. Graficamos la fuerza Fk en sentido contrario al desplazamiento. Forman un ángulo de 180 grados. El trabajo de la fuerza de rozamiento Fk va a ser igual a Fk multiplicado por el desplazamiento AB por el coseno de 180 grados. Este trabajo, reemplazando valores, va a ser igual a 20 multiplicado por 10 por menos 1, que sería pues el coseno de 180 grados. Operando, tenemos un trabajo negativo que es igual a menos 200 joules. Esta alternativa sería verdadera. En la alternativa D nos piden hallar el trabajo neto o total. Esto se puede hallar haciendo la sumatoria de los anteriores trabajos, 200 joules menos 200 joules, eso nos da 0. Y la otra manera para hallar el trabajo neto es haciendo la sumatoria de fuerzas paralelas a favor del desplazamiento, menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra del desplazamiento, y todo lo multiplicamos por la distancia AB. Reemplazando valores, vamos a tener que el trabajo neto es igual a 20 menos 20, todo multiplicado por el desplazamiento, que es igual a 10. Y aquí obtenemos pues efectivamente que el trabajo neto es nulo. Esta alternativa sería verdadera. En la alternativa E, si el bloque tiene velocidad constante, el trabajo neto o total debe ser siempre 0. Entonces, esta alternativa es verdadera. Como en el problema nos piden marcar la alternativa incorrecta, la clave sería la alternativa A. Problema número 12 de trabajo mecánico. Vamos a hallar el trabajo realizado por la fuerza tangencial desde el punto A hasta el punto B. Notamos que el desplazamiento angular es igual a 90 grados sexagesimales. Entonces decimos que θ es igual a pi medios. Para hallar el trabajo desde A hasta B, aplicamos la siguiente fórmula que figura en pantalla. Este trabajo va a ser igual a la fuerza tangencial
multiplicado por el desplazamiento angular θ por el radio. Como el radio es igual a 0,5 metros, esto se puede poner como medio metro. Entonces, nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. El trabajo desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a 280, que es el valor de la fuerza tangencial, eso ya nos dan como dato, multiplicado por θ, que es igual a pi medios, por el radio, que sería igual a 1 medio. Operando obtenemos 70 pi. Como nos dicen que pi es igual a 22 entre 7, reemplazamos y tenemos que el trabajo desde A hasta B va a ser igual a 70 multiplicado por 22 entre 7. Simplificamos séptima y nos va a quedar al final 10 por 22, esto sería 220 joules. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 9 sobre máquinas simples. En este caso tenemos una palanca. Graficamos la fuerza aplicada para mantener la palanca en equilibrio, la fuerza FA, coloreada de azul. Luego graficamos el peso del bloque, que sería 300 Newton. Esto vendría a ser la fuerza que ofrece resistencia. Graficamos el brazo de la fuerza FA, que sería igual a 6 metros. Esto sería la distancia BA. Y la distancia BR vendría a ser el brazo de la fuerza FR, que es igual a 2 metros. Como nos dicen que debe haber equilibrio, la eficiencia de esta palanca se aproxima al 100%, o podemos decir que la eficiencia de esta palanca es casi 1. Aplicamos entonces la ecuación de equilibrio. La fuerza FA multiplicado por la distancia BA va a ser igual a la fuerza FR multiplicado por la distancia BR. De esta manera también se calcula el trabajo de la palanca. Reemplazando valores, nos va a quedar que FA multiplicado por 6 metros, esa es la distancia BA, va a ser igual a 300 Newton multiplicado por 2 metros. Esto vendría a ser pues el brazo de la fuerza FR. Simplificamos metro en el primer miembro y en el segundo miembro de la ecuación. El 6 baja a dividir al segundo miembro y nos queda que la fuerza FA es igual a 100 Newton. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 10 sobre máquinas simples. Nos dicen que debemos tomar en cuenta el problema anterior. Se tiene una palanca, pero ahora la fuerza FA va a ser igual a 125 Newton. Su brazo va a seguir siendo 6 metros. La fuerza FR sigue siendo la misma y su brazo también. Nos piden hallar la eficiencia de esta palanca. Usamos la fórmula. La eficiencia es igual a la fuerza FR multiplicado por la distancia BR dividido entre la fuerza FA multiplicado por la distancia BA. Reemplazando valores vamos a tener 300 multiplicado por 2 dividido entre 125 multiplicado por 6. En el numerador vamos a tener 600 dividiendo entre 6 que está en el denominador, nos va a quedar 100 entre 125. Simplificando sacamos 25ava en el numerador y en el denominador y vamos a obtener 4 quintos. Dividiendo 4 entre 5, eso nos va a dar 0,8. Entonces la eficiencia sería 0,8 para esta palanca. La clave sería la alternativa A. Problema número 6 de energía mecánica. Un cuerpo se lanza horizontalmente sobre un piso áspero y su velocidad va a cambiar. Entonces, tenemos que aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética. Va a haber cambio de velocidad debido a la fricción. Considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, aplicamos la ecuación que se cumple en un piso horizontal áspero. Ya esto lo hemos deducido anteriormente en la teoría. Simplemente usamos la ecuación y podemos resolver este problema fácilmente. Esta ecuación nos dice que menos 2
multiplicado por el coeficiente de rozamiento cinético por la aceleración de la gravedad por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial elevado al cuadrado. En la ecuación nos va a quedar menos 2 multiplicado por un quinto, que es el coeficiente de rozamiento cinético, por 10, que es la aceleración de la gravedad, por la distancia, que es 6. Todo esto va a ser igual a la velocidad final elevado al cuadrado menos la velocidad inicial, que es 5 elevado al cuadrado. Simplificamos quinta en el numerador, quinta en el denominador. En el numerador nos va a quedar 2 multiplicado por 6 y por menos 2. Esto nos da menos 24. En el primer miembro de la ecuación quedaría entonces menos 24. Y esto va a ser igual a la velocidad final elevado al cuadrado menos 25. Menos 25 lo pasamos al primer miembro con signo positivo. Y vamos a tener 25 menos 24, 1 en el primer miembro. Y va a ser igual a la velocidad final elevado al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, la velocidad final va a ser igual a 1 metro entre segundo. Aquí tomamos como valor positivo a la velocidad final. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 8 de energía mecánica. Aquí se tiene una superficie compuesta. Desde el punto A hasta el punto B tenemos una rampa lisa. Se va a conservar la energía mecánica. Y desde B hasta C tenemos una superficie áspera. Aquí tenemos que aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética, debido a que el cuerpo va a disminuir su velocidad hasta detenerse. Considerando la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado, nos dan el coeficiente de rozamiento cinético 0,5, eso se puede escribir como un medio. Hay una fórmula práctica para que este problema se resuelva más fácilmente. La distancia es igual a la altura h, la altura de la rampa lisa, dividido entre el coeficiente de rozamiento cinético. Reemplazamos los valores, la distancia va a ser igual a 3, dividido entre el coeficiente de rozamiento cinético, que es un medio. Aplicamos producto de medios, producto de extremos, el 2 pasa a multiplicar al número 3, que está en el numerador, y nos va a quedar que la distancia es igual a 6 metros. Entonces la clave sería la alternativa D. Se puede dar solución a este problema trabajando por partes, pero ya este método ya es un poco más tedioso. En una rampa lisa se cumple que la velocidad en el punto B elevado al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura h. Sabemos que la aceleración de la gravedad es 10, la altura h es 3, multiplicando vamos a tener que la velocidad en el punto B elevado al cuadrado es igual a 60. Y lo dejamos indicado. En la superficie áspera, que es desde B hasta C, tenemos que hallar la distancia D. Considerando que el cuerpo se detiene en el punto C, su velocidad final sería 0. En el piso horizontal áspero BC se cumple menos 2 veces el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial, que es la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. En la ecuación nos va a quedar menos 2 multiplicado por un medio, que es el coeficiente de rozamiento cinético, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, multiplicado por la distancia D, que es lo que vamos a calcular. Y esto va a ser igual a menos 60, que vendría a ser pues la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. La velocidad final se ha simplificado porque es 0. Nos va a quedar finalmente en la ecuación menos 10 multiplicado por la distancia D es igual a menos 60. Operando obtenemos que la distancia es igual a 6 metros. La clave es la alternativa D. Problema número 10 de termodinámica. En la gráfica tenemos una isóbara, viene a ser la flecha desde el estado 1 hasta el estado 2, y una isócora desde el estado 2 hasta el estado 3.
En el proceso isócoro el volumen es constante, por lo tanto no hay variación de volumen. El trabajo de 2 a 3 sería 0. Tenemos la temperatura T1 en el estado 1, la temperatura T2 en el estado 2 y la temperatura T3 en el estado 3. Según el problema, T1 y T3 son iguales. Nos piden calcular la temperatura T1, es decir, la temperatura en el estado termodinámico 1. Además tenemos como dato que el número de moles es igual a 1. El trabajo total, que solamente proviene del proceso isobárico, ya que en el proceso isócoro no hay trabajo, es igual a 8,31 kilojoules. Y esto se puede poner como 8,31 por 10 al cubo joules. En el proceso isócoro de 2 a 3, como no hay trabajo, se cumple la siguiente ecuación, que la presión en el estado 2 multiplicado por el volumen B dividido entre la temperatura T2 es igual a la presión en el estado 3 multiplicado por el volumen dividido entre la temperatura T3. Simplificamos como los volúmenes son iguales en el primer miembro, en el segundo miembro, y de aquí despejamos. En el problema nos dicen que la presión en el estado 2 dividido entre la presión en el estado 3 es igual a 3. Entonces le damos esa forma a la ecuación. La presión en el estado 2 dividido entre la presión en el estado 3 es igual a la temperatura T2 dividido entre la temperatura T3. Y todo esto va a ser igual a 3. Operando, vamos a tener que la temperatura T2 es igual a 3 veces la temperatura T3. Pero como T3 es igual a T1, podemos escribir que todo esto es igual a 3T1. En el proceso isobárico de 1 a 2, vamos a hallar el trabajo. El trabajo de 1 a 2 se calcula con el número de moles por R, que viene a ser la constante universal de los gases, por delta de T, que es la variación de la temperatura. Debemos saber por cultura general que la constante universal de los gases equivale a 8,31 joules entre mol por grado Kelvin en el Sistema Internacional de Unidades. Reemplazando valores, tenemos que el trabajo de 1 a 2 es 8,31 por 10 al cubo joules. Aquí ya no ponemos joules, solamente trabajamos con los valores numéricos. Y esto va a ser igual a 1, que es el número de moles, por la constante universal de gases, que es 8,31, por la variación de temperatura, que sería T2 menos T1, la temperatura final menos la temperatura inicial. Simplificamos 8,31 en ambos miembros de la ecuación. En el primer miembro vamos a tener 10 al cubo, que es 1000, y en el segundo miembro T2 menos T1. Ahora reemplazamos como T2 es igual a 3T1, vamos a tener 1000 es igual a 3T1 menos T1. Seguimos operando, vamos a tener 1000 es igual a 2T1. El 2 baja a dividir al 1000 y obtenemos que la temperatura en el estado termodinámico 1 es igual a 500 grados Kelvin. La clave sería la alternativa A. Problema número 11 de termodinámica. Se tiene un cilindro cuya sección transversal tiene un área A igual a 4 metros cuadrados. El área A que aparece en pantalla viene a ser el área del círculo, que sería la base de este cilindro. Dentro de este cilindro existe un gas ideal cuyo volumen es 5 metros cúbicos y está atrapado por un émbolo. El émbolo lo asociamos con el Gb de color negro que existe dentro de las jeringas de inyectables. Nos dicen que el gas se expande realizando un trabajo de 130 joules. Eso significa que el émbolo se va a desplazar una distancia d, tal como aparece en pantalla. Nos piden calcular el valor de esta distancia. Entonces el gas se va a expandir.
Tenemos en la gráfica la expansión del gas y se ha realizado para esto un trabajo igual a 130 joules. Tenemos que calcular la variación de volumen delta de B para poder hallar el desplazamiento del émbolo. Nos vamos a la otra gráfica. En el estado termodinámico número 1, el volumen del gas es 5 metros cúbicos, según lo que nos dice este dato. Vamos a la otra gráfica. El estado termodinámico 1 sería la posición 1 del émbolo, en donde el gas pues tiene un volumen de 5 metros cúbicos. Volvemos a la otra gráfica. En el estado termodinámico 2 no se conoce el volumen, pero se ve que hay una variación de volumen desde el estado 1 hasta el estado 2, un delta de B. En la otra gráfica, la posición final del émbolo sería el estado termodinámico 2, en donde habría que calcular pues la variación del volumen delta B. Volvemos a la otra gráfica. Vemos que debajo de la flecha 1, 2 hay una expansión, es decir, aumento de volumen. Y el área debajo de esta flecha sería el área de un trapecio. Es el trabajo realizado por el gas, que equivale a 130 joules. El área del trapecio me va a permitir entonces calcular el trabajo desde 1 hasta 2. El área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2, todo multiplicado por la altura. En la gráfica vemos que la base mayor del trapecio equivale a 160, la base menor sería igual a 100 y la altura de este trapecio vendría a ser la variación del volumen, delta de B. Entonces reemplazamos todos estos valores. En la ecuación tenemos en el primer miembro el trabajo, que es 130 joules. Esto va a ser igual a la base mayor, que es 160, más la base menor, que es 100, dividido entre 2 por la variación del volumen delta de B. Operando obtenemos que la variación de volumen es igual a 1 metro cúbico. Entonces en la gráfica colocamos que delta de B es 1 metro cúbico. En la otra gráfica donde aparece el cilindro, cuando el émbolo se desplazó una distancia d, el volumen varió en 1 metro cúbico. Ahora utilizamos la fórmula del volumen de un cilindro para poder hallar el desplazamiento del émbolo. El volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura. En la gráfica, la variación de volumen delta de B va a ser igual al área de la sección transversal A multiplicado por el desplazamiento del émbolo, que es D. Delta de B sería 1 metro cúbico. Esto va a ser igual al área de la sección transversal, que es 4 metros cuadrados, multiplicado por el desplazamiento D. Despejando, D va a ser igual a 1/4 de metro. Y esto equivale a 0,25 metros. La clave entonces sería la alternativa B. Problema número 8 de electrodinámica. En la gráfica no se sabe qué resistencias están en serie ni qué resistencias están en paralelo. Entonces aplicamos la ley de puntos. Esta ley nos dice que a los extremos de cada puente se debe colocar la misma letra. Un puente viene a ser un cable eléctrico en donde no hay ninguna resistencia eléctrica, como figura en la pantalla. Tenemos 3 puentes. En el primer puente, a sus extremos, colocamos la misma letra A minúscula para saber que va unido al borne A mayúscula. A los extremos del otro puente le colocamos la letra C minúscula y al extremo del tercer puente, a ambos extremos le colocamos la letra B minúscula para saber que va unido al borne B mayúscula. Con 3 puntos podemos formar un triángulo. El punto A minúscula va unido a A mayúscula, B minúscula va unido a B mayúscula y el punto C lo colocamos en la parte superior.
ordenamos la resistencia de 7 ohmios que está entre A y C, igual lo debemos colocar en la parte inferior entre A y C. Igualmente la otra resistencia que vale 7 ohmios está entre A y C. Debemos notar que la resistencia que vale 8 ohmios está entre los puntos A y B en la gráfica superior. Igualmente en la gráfica inferior se debe colocar esta resistencia entre A y B. La resistencia de 9 ohmios está entre B y C. Y la última resistencia, que también es de 9 ohmios, debe estar entre B y C. Entonces, hemos ordenado las resistencias y le hemos colocado entre los puntos según indica la gráfica inicial. Notamos acoplamientos en paralelo. Hay dos resistencias iguales a 7. Cuando las resistencias en paralelo son 2 y son iguales, la resistencia equivalente va a ser igual a la mitad de 7, sería 3,5, y lo demostramos con la fórmula. La inversa de la resistencia equivalente sería igual a la inversa de 7 más la inversa de 7. Sumando vamos a tener 2 entre 7. Invirtiendo, la resistencia equivalente sería 7 medios. Y eso es la mitad de 7. Sería entonces 3,5. Igualmente, para el otro acoplamiento en paralelo, la resistencia equivalente aquí va a ser la mitad de 9. Y la mitad de 9 es 4,5. Lo demostramos usando la fórmula. La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 9 más 1 sobre 9. Sumando nos da 2 sobre 9. Invirtiendo, vamos a tener que la resistencia equivalente es igual a 9 medios. Esto es la mitad, pues, de 9. Esta gráfica se puede reemplazar por un equivalente. En la parte superior vamos a tener dos resistencias en serie. Una de ellas es igual a 3,5 ohmios. La otra va a tener un valor de 4,5 ohmios. Y en la parte inferior, entre A y B, queda la resistencia de 8 ohmios. Sumamos las resistencias que están en serie, 3,5 más 4,5. Eso nos va a dar 8 ohmios. Hacemos otra gráfica equivalente a la anterior. Vamos a tener solamente dos resistencias. En la parte superior, 8 ohmios. Y en la parte inferior, 8 ohmios. Si dos resistencias iguales están en paralelo, la resistencia equivalente en este caso sería la mitad de 8. Y la mitad de 8 sería pues 4 ohmios. Decimos entonces que la resistencia total entre el borne A mayúscula y el borne B mayúscula es igual a 4 ohmios. La clave sería la alternativa C. Problema número 13 de electrodinámica. En el circuito vamos a hallar la lectura del amperímetro simbolizado por la letra A mayúscula. La resistencia, que es igual a 1,8 ohmios, lo pasamos a abrasión, sería igual a 9 quintos de ohmio. La corriente circula de menos a más, hay una batería de 12 voltios, entonces la línea más corta es el polo negativo, la línea más larga es el polo positivo. La corriente va a circular acá en sentido antihorario. Tenemos la corriente I que ingresa a un circuito en donde aparecen dos resistencias en paralelo. Esta corriente I se divide en dos, I1, I2, y cuando sale nuevamente vuelve a ser I. Se cumple aquí pues que la suma de I1 más I2 va a ser igual a I.
En las resistencias que están en paralelo, hallamos la resistencia equivalente. Aplicamos la fórmula. La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de 3, que es 1/3, más la inversa de 2, que es 1/2. Resolviendo quebrados, vamos a tener que esto es igual a 5/6. En el numerador va la suma de 3 más 2 y en el denominador va el producto de 3 por 2. Invirtiendo, la resistencia equivalente aquí sería de 6/5 de ohmio. Ahora, esta gráfica se reemplaza por otra equivalente. Lo que nos interesa en estos momentos es calcular el valor de I. Graficamos nuevamente. La dirección de la corriente eléctrica es en sentido antihorario. Ahora notamos que hay dos resistencias que están conectadas en serie. Entonces vamos a tener que sumar estas resistencias y aplicando la ley de Ohm calculamos el valor de I. I va a ser igual al voltaje total o la fuerza electromotriz de la batería dividido entre la resistencia total. El voltaje de la batería tenemos que es igual a 12 voltios y en el denominador vamos a tener 9/5 más 6/5 de ohmio. 9/5 más 6/5, eso nos va a dar 15/5 y eso es igual a 3 ohmios en el denominador. Luego dividiendo 2 entre 3 obtenemos que el valor de I es de 4 amperios. Ahora volvemos a la gráfica inicial en donde sabemos que el valor de I es de 4 amperios. Este I ingresa al circuito en donde aparecen dos resistencias en paralelo. Se divide en I1 e I2 y vuelve a salir I, que es igual a 4 amperios. La lectura del amperímetro, el amperímetro lo que va a leer es el valor de I2, entonces hay que calcular I2. Se cumple que I es igual a I1 más I2. Como I es igual a 4 amperios, despejamos, I1 va a ser igual a 4 menos I2. Cuando las resistencias están en paralelo, se cumple que sus voltajes son iguales. Entonces, el voltaje consumido por la resistencia de 3 ohmios va a ser igual al voltaje consumido por la resistencia de 2 ohmios. E1 es igual a E2. En otras palabras, la fuerza electromotriz 1 es igual a la fuerza electromotriz E2. Por la ley de Ohm, tenemos R1 multiplicado por I1 en el primer miembro y en el segundo miembro R2 multiplicado por I2. R1 sería 3 ohmios. En lugar de I1 ponemos su equivalente, que es 4 menos I2. Y todo esto va a ser igual a R2, que es igual a 2 ohmios multiplicado por I2. Operando en el primer miembro tenemos 12 menos 3 I2. Esto va a ser igual a 2 I2. Despejando se obtiene que I2 va a ser igual a 12 entre 5. Y esto es igual a 2,4 amperios. Entonces, esto es lo que está marcando el amperímetro. En este problema la clave sería la alternativa A.